Compatriotas venezolanos, muy buenas noches. Les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Repúblico. En una circunstancia especial, el país está ya conociendo, pero sobre todo en los próximos días, va a atravesar por la etapa más difícil y crítica de los últimos 200 años. Esto es parecido al más grande evento que pueda recordarse en la historia, porque estamos ante la inminencia de una intervención militar que va a arrasar la dictadura, la tiranía madurista roja, y se va a abrir una nueva etapa para una verdadera revolución democrática en Venezuela. Estoy hablando, mis amigos, de términos que la gente no está acostumbrada a oír. Estoy hablando de que es muy difícil que el Estado chavista, madurista, castrista, por supuesto, pueda sostenerse en pie ante la gravedad de una crisis que ellos crearon, que tuvo sus cómplices en todos los terrenos y particularmente entre los saqueadores, guisadores llamados capitalistas por decoro, pero en realidad son estafadores y delincuentes del erario público, que se robaron todo lo que teníamos en la caja y lo que no había entrado todavía, en comisiones multimillonarias, en sobreprecios, etcétera, al punto, y además en el saqueo directo por parte de los burócratas sanguijuelas estas del presupuesto, que han determinado a lo largo de estos años que se han perdido, no aparecen, más de 500.000 millones de dólares, suficientes para haber hecho la felicidad del pueblo venezolano en medio de una economía próspera, con un crecimiento sin límite, con un bienestar social impresionante. Pues no, se lo robaron los zampones rojos estos y sus cómplices. Bien, ahora estamos entonces ante la inminencia de un proceso que implica el desalojo de esta casta de malandros del poder. Este Estado delincuente se hizo un Estado fallido, no tiene fronteras. No inventen que tenemos fronteras. El territorio venezolano fue liquidado como realidad geopolítica controlable por unas fuerzas armadas internas, una diplomacia y una capa cortical de ese Estado, es decir, la cobertura de ese Estado que nos permite a su interior vivir en paz y en progreso. No, todo eso está en manos de Pranes. Ahora bien, ¿a usted no les parece, mis amigos, que esto llegó a un punto en que ya no puede mantenerse el bicharraco este Maduro y su corte de malandrines? El Estado fallido implica, ni más ni menos, que puede entrar el que quiera y llevarse lo que quiera. Y eso es lo que han hecho las guerrillas de la FARC, del ELN, de las propuestas del islamismo radical. Ahora bien, ¿qué hemos propuesto? Felizmente, las propuestas que hacemos nosotros ya tienen la audiencia de millones. Ustedes quizás no percibieron que con otro título, no tenía mi imagen afuera, un youtuber colombiano, J.P. Hernández, publicó una parte importante, 2/3, del programa de la semana pasada. Y ya va de 1.100.000, pero ese mismo programa tuvo decenas y decenas de miles en las grabaciones oficiales de la estación e incluso a título personal que hice bajo el mote de parte de guerra. Pues bien, esas ideas que defendí la semana pasada han sido vistas casi con cifras récord para hacer llegar al gobierno el mensaje: váyanse, antes de que ocurra la desgraciada circunstancia de que las potencias que nos van a ayudar y nos están ayudando con esa presión militar en las fronteras terminen por pasar a la acción y quizás este programa que está siendo grabado hoy viernes ya sea la premonición directa de lo que hasta este propio fin de semana puede ocurrir. La intervención masiva de fuerzas militares extranjeras en una vasta coalición que conozco, tiene de actores fundamentales
Estados Unidos, Colombia, Brasil y el que no esperan, Israel, también, Paraguay también, muchos otros quizás. Es una coalición que resolvió barrer el estado delincuente chavista, el estado de mafias, que es no solo un estorbo para sus vecinos, es un problema de seguridad hemisférica, por cuanto, visto en términos geopolíticos, si alguna situación de país alguno ameritaba y amerita la alarma del potencial militar norteamericano, es esta rochela de terroristas de todas partes del mundo anidando y robando a Venezuela para sus propósitos disolventes en todo el continente. Ya venía hasta el señor Carter, que la verdad que se empeñó en sonreír permanentemente al chavismo y al propio Castro, allá fue a comer a un paladar en La Habana. Aún él propuso leyes que van generando el expediente sobre que lo de Venezuela es un peligro para la seguridad hemisférica. Hablan, por supuesto, de las ejecutorias de Maduro y su régimen. Por eso ya no hay discusión, esta gente sale. Puede salir en horas incluso, puede salir en pocos días, pero ya la discusión es, ay, ¿qué se hace frente a una intervención extranjera? Ahí anda Maduro paseando con 2.000 o 3.000 soldados rasos atrás, y con Diosdado aquí, y hasta cantan y marchan, y que van a defender la patria herida, la patria socialista, chavista. Bueno, ¿qué se va a hacer? O sea, ustedes quieren morir. Ustedes quieren inmolarse ante la amenaza del imperio, dicen. Pues mis amigos, les van a dar el gusto, les van a dar el gusto. Porque si ustedes mandan ese puño de áulicos que aún tienen en las Fuerzas Armadas a una muerte segura, los primeros que van a cobrarle eso son los soldados. Ojo, está planteado que eso tome la forma, ellos dicen, de una guerra contra Colombia. Mire, se van a encontrar con que los soldados pueden dirigir sus fusiles contra la oficialidad que los lleva a esa desgracia. Eso es lo que está planteado. ¿Ustedes no han oído esto alguna vez, de que los países que llegan a una situación de obstinación completa saludan a quien viene con armas en las manos a liquidar sus males? Pues bien, bienvenidas las tropas extranjeras de países amigos, sí, vienen a liquidar a estos bicharracos. Seguimos en la próxima sección. El momento actual de la República, amigos venezolanos y amigos todos del continente y del mundo que ayudan y saludan nuestra lucha para erradicar la tiranía, el momento es de una unidad impresionante del pueblo venezolano. Por encima del 90-95% estamos por la expulsión de la dictadura. Estamos incluso accidentalmente, diría yo, agrupados todos bajo la égida de un presidente que todos respetamos, Juan Guaidó. Muy bien. Además, queremos, mientras la Asamblea Nacional se mantenga en la postura que muchos no querían, pero que no viene al caso abrir debates paralelos. En Venezuela, todos respaldamos a Guaidó. El problema puede comenzar si los que han mantenido o ayudado a mantener este régimen con la cohabitación de los proyectos de asimilarse a las tesis del estatismo galopante del chavismo, o que representan de hecho la continuación de esas ideas, el problema surge cuando nos podemos separar de aquellos que quieren servirle de salvavidas a este gobierno. Entonces, mis amigos, lo más importante de todo es conservar la unidad para la ruptura, no para la cohabitación.
Lo más importante no es el futuro hipotético proceso electoral. Lo más importante es desmantelar el Estado forajido, el Estado rojo chavista, madurista, castrista. Y ese desmantelamiento, esa ruptura, necesita de una propuesta política, de una propuesta económica que es, por definición, el reino de la libertad colectiva. Si no logramos la libertad colectiva, que implica la anulación de derechos políticos a todos los ampones que la han recortado, esas libertades, si no logramos que el pueblo se identifique con este nuevo gobierno que debe asumir la liquidación de la dictadura, sería entonces porque no hay una plena seguridad de que lo que hay que hacer es lo opuesto a todo lo que ha hecho el Estado forajido de Chávez Maduro. Entonces pongámonos de acuerdo, mis amigos, a ver si tenemos la misma lectura. A ver, sobre la base de la presidencia provisional interina del señor Guaidó, debemos completar la ruptura, la liquidación del Estado forajido. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ese Estado forajido será nuestro karma de desgracia mientras no lo apartemos de nuestra vista. Ese Estado no puede ser que se salga con la suya convocando unas elecciones con un Maduro en fuga y entonces proveyendo las fuerzas a los parásitos de siempre para generar un proceso electoral de la transición, etcétera, etcétera. Mis amigos, aquí no va a haber elecciones mientras no veamos las cenizas de este régimen político despótico y tiránico. ¿Se entiende o no se entiende? Eso es lo que tiene, digamos, en YouTube, 1.200.000, 1.300.000 visitas de mis propios programas en las últimas 2 semanas, en la última semana. Pero escúchenme, no soy yo solamente el que opina esto. Centenares y centenares de influyentes en las redes sociales han propuesto la misma tesitura, la misma propuesta de echar abajo la dictadura madurista para después pensar en qué hacemos con nuestra nación. A ver, es un solo movimiento, pero la gente no lo percibe así. Creen que primero es Maduro se va por presión diplomática. No, ya va. Maduro se va es a tiros, si no, no se va. Y después entonces acomodamos, remendamos el capote para que manténgase la democracia. La democracia tal como está concebida por los que han sido alcahuetes y cómplices del gobierno madurista, del régimen, de la tiranía, de la dictadura, como prefieran llamarlo. Los bicharracos esos que han gobernado han tenido un respaldo también institucional de todo el Estado chavista. ¿Cuál es la diferencia, si usted quiere descubrir en qué se basa la esencia de la diferencia? Mucha gente mantiene la confusión sobre que hay una Constitución que debe hacerse valer por todos los medios y en todos sus artículos. Bueno, esa es la Constitución de Chávez, mis amigos. Esa es la Constitución de Maduro, que ellos burlaron a diestra y siniestra. El debate sobre la Constitución no interesa, porque es un debate de unos violadores contra unos supuestos restauradores que seríamos nosotros. Esa no es la discusión. La discusión es que los bandidos tomaron el territorio venezolano y hay derecho a la autodefensa masiva de la población. Hay derecho a una revolución democrática que los saque del mandato espurio que aún tienen. Porque la única verdad en la que podemos estar de acuerdo, me imagino que no hay la clase de idiotas que vaya, ¿cómo se llama?, a contradecir esta afirmación. El amigo Guaidó es el presidente, pero no tiene el Estado, no tiene el control territorial, que siguen teniéndolo los bandidos rojos. Amigos, la Asamblea Nacional no es capaz ni siquiera de mandar preso a un borrachito en una esquina. La esencia del poder es el control territorial, pues no controlamos el territorio, señores. ¿No lo sabían? Hay que echar toda la tiranía, toda la dictadura de Maduro. Hay que desmantelar la cúpula militar. Y ese es el tema más importante que debería digamos,
prestarle atención, que debemos preocuparnos porque la fuerza militar sigue detrás del califato este cucuteño. Hey, no es una ofensa a los cucuteños, es la ciudad más hospitalaria para nuestra emigración y siguiendo las palabras de un miembro del alto gobierno, al caer la dictadura, al caer la tiranía roja, miren, Cúcuta va a ser una ciudad de impresionante desarrollo comercial y económico, porque toda la ayuda internacional por tierra pasará por Cúcuta. Y bien, estamos esperando que en estas nuevas horas, en las nuevas horas que vienen, la presencia de Cúcuta en nuestra vida cotidiana se hará sentir de manera impresionante. Síganme, por favor, para las conclusiones. Y bien, amigos, ya que estamos de acuerdo en que hay que desmantelar la tiranía madurista, se impone entonces saludar alborozados la presencia militar extranjera que le abre paso a la ayuda humanitaria, porque el dilema es ese. Para poder asumir a fondo la ayuda humanitaria, tienen las Fuerzas Armadas extranjeras que apartar los bicharracos del poder. Solo así habrá ayuda humanitaria. Ajá, ¿y qué va a hacer la Fuerza Armada de padrino? Pues, padrino, te llegó la hora de saludar la presencia militar extranjera, que se encargará, por cierto, de barrer esa cúpula de malandros que te defiende y a Maduro, o sencillamente, y que entrar en guerra. Tú no puedes hacer la guerra, chico, contra 7, 8 ejércitos que estarían representados en esa intervención militar, que significa que tienen algo así como, no sé, 500.000, 1.000.000 de fuerza combinada con 1.000.000 de veces más fuerza de choque y de fuego de la que ustedes exhiben con esas penosas presencias en desfiles y de lo que saben es desfilar. Sigan desfilando, pero el control de la población, el control absoluto del territorio va a pasar a unas nuevas Fuerzas Armadas, que las queremos presididas por los presos militares. Esa es nuestra propuesta de dirección militar para la etapa que viene de la República. Es entonces una ruptura y nos preparamos para una perspectiva de democratización. Si los cohabitadores con Maduro lograran el milagro, más bien los cohabitadores con el chavismo en el poder, lograran la rara situación de que el más burro se va y ustedes montan entonces una especie de semigobierno, de semicoalición para ahí que administrar esta supuesta transición, que será sencillamente de una espeluznante crisis interna. Vean, les tengo una sorpresa. Si esto va a unas elecciones con el chavismo legal y tutoreando, controlando las instituciones, aquí vendrá un fenómeno electoral parecido al de Bolsonaro de Brasil, donde nos daremos el gusto a los hoy aliados que quieren aferrarse a la herencia de sus clientelas partidistas y de sus logros para los bolichicos, etcétera. Bueno, les saldrá el espanto de una coalición de fuerzas que quieran un cambio real. Y lo vamos a llamar, es el bolsonarazo, pudiéramos llamarlo, porque de lo que se trata es de un cambio drástico a todas las viejas maneras de hacer política repartiendo real, repartiendo corruptelas, abrogándose derechos para algunos grupos económicos, para los más delincuentes la tajada del león. No, mis amigos, se acabó la Venezuela de la manguangua. Se acabó porque sencillamente no podemos resolver nuestros gravísimos problemas, hasta de sobrevivencia, con los politiqueros de siempre. Lo que viene para Venezuela es una nueva clase política que acompañará a una nueva clase que maneje la finanza, las empresas, la economía,
que serán hijas del libre comercio, de la irrestricta defensa de la propiedad privada, del comercio mundial que tendrá puertas abiertas en Venezuela, con una convertibilidad de la moneda absoluta y total, a lo mejor adoptando transitoria o definitivamente una divisa de otra nación o que circule libremente como reflejo tangible para los ahorros de la población y para su salario y para que mida el costo real de los artículos que no pueden ser los de los antojadizos bachaqueros y los más antojadizos aún, burócratas, militares o civiles del gobierno que van agregándole una hiperinflación ya pero demencial a la moneda con sus ejecutorias y su estupidez en el manejo de la economía, y esto, mis amigos, tiene cortes, pero profundos, si se adopta el libre cambio irrestricto, la dolarización la llaman algunos, la circulación del dólar, del peso colombiano, del euro, como monedas corrientes en la que los venezolanos puedan depositar en los bancos, en la que los venezolanos puedan ganar un salario y pagar lo que consuman. Esa situación de ruptura completa en la economía con la vieja clase política, construyendo el poder local de las municipalidades con una enorme capacidad para impedir que se roben los reales los burócratas, con una distribución equitativa del IVA para municipios y para el país, vamos entonces a ese cambio radical. Eso, mis amigos, que implica la defensa incondicional de la vida del no nacido, la abolición de toda ideología estúpida de género que consagra que la mujer es inferior y el hombre superior y que por lo tanto debe ser protegida del macho alfa, no sé qué cosa, que impone su ley del varón, el patriarcado, no sé cuántas estupideces más. Esas estupideces de la ideología de género van a ser sencillamente abolidas, porque la mujer es igual al hombre y debe en todo terreno ser iguales ante la ley. Y hay que abolir en la mente de los venezolanos, para empezar, que nosotros debamos copiar en un país tan poco machista, en un país tan poco racista. No puede ser que la igualdad de género, esa que llaman la ideología de género, venga a emponzoñar y a reventar la convivencia entre venezolanos. Como tampoco somos chauvinistas, somos un país que recibió migraciones. No vas a lograr, Maduro, que nos haya emponzoñado contra la inmigración árabe. No, siempre y cuando respeten nuestra ley, que no se trata de montar como en Europa grandes comunidades donde impera la ley sharia o la sharia, que, bueno, discrimina a la mujer, discrimina a los homosexuales, revienta a todo el que no esté de acuerdo con la religión oficial. No, eso no es nuestro. Lo nuestro es una nación de gente que del mestizaje heredado por el imperio hispánico estamos dispuestos a convivir sin los conflictos que trató de atizar este gobierno de malandrines. Necesitamos una ruptura también en los aspectos de esas legislaciones confusas que no dan chance a la igualdad ante la ley, que debe primar por encima de todas las cosas. Vamos, queridos compatriotas, al cambio real y definitivo para construir una sociedad de verdadera república constitucional y de libertad colectiva. Para eso los invito. Ese es el mensaje de los repúblicos. Un gran abrazo.